Productores de Zombieland y guionista de Jurassic Park, tienes mi atención. There's like a virus or a fungus. No shit. That's not natural. Antes de empezar a hablar de Turno de Noche, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar podcasts exclusivos. Te dejo el enlace en la caja de descripción y no te olvides de seguirme en Instagram. Turno de Noche se estrena este próximo miércoles, día 22 de abril. Sí, habéis escuchado bien. Ha ocurrido una cosa muy interesante a mi parecer y que todavía no entiendo. Esta semana tenemos un gran estreno que es el de Michael, el biopic de Michael Jackson, del que os hablaré el mismo día del estreno, pero resulta que han decidido estrenar un miércoles laborable. Nadie sabe muy bien por qué, pero el resto de películas que se iban a estrenar este viernes día 24 han decidido también cambiar su fecha de estreno y pasar al miércoles 22, compitiendo el mismo día con esta película de Michael. Podemos estar discutiendo eternamente si es una buena o una mala estrategia de marketing, pero es lo que hay. Este miércoles será cuando se estrene la película dirigida por Johnny Campbell, que ha dirigido, por ejemplo, la versión de Drácula de 2020 y ha trabajado en series como The Informer y ha dirigido otros trabajos como In the Flesh. Pero lo que más llama la atención de esta película, o una de las cosas que más llama la atención, es su guionista, y es que tenemos al maestro, a la leyenda David Coeb, que no es otro que el guionista de Jurassic Park, entre otras muchísimas películas. En este caso no adapta el trabajo de otra persona, porque resulta que esta película está basada en una novela de su propia cosecha, con un título que no tiene nada que ver con este, que se titula Bajo Cero, y que también su título original en Estados Unidos es diferente, que han traducido como Turno de Noche. Teniendo como productores a los mismos que nos trajeron la saga Zombieland, os podéis imaginar un poco cuál es el tono de la cinta, pero tiene sus detalles. Como protagonistas tenemos a Liam Neeson, a Joey Keery, que le hemos conocido mundialmente gracias a Stranger Things, pero que también además es cantante, músico, tiene un grupo y de vez en cuando pues se dedica a la actuación. Y van a estar acompañados también por Georgina Campbell, entre otros. No quiero entrar en demasiados detalles sobre la sinopsis de este Turno de Noche, pero para que os hagáis una idea, es una historia apocalíptica en la que se desata un virus mortal que convierte a la gente en una especie de zombies provocados por un hongo extraterrestre. Puede que os suene de algo, quizás sí. Los parecidos son más que razonables y es imposible no acordarse de The Last of Us, porque la inspiración de ese virus, de ese hongo, es prácticamente la misma. Pero tiene también sus parecidos con la saga Zombieland, porque esta cinta de zombies tiene un cierto tono humorístico. Aunque hay que tener en cuenta que no se acerca tanto al estilo de humor de Zombieland, no es tan exagerada, no es tan espectacular, y recuerda mucho más al sentido del humor que aparece en producciones de aventuras o de género fantástico, más bien en la década de los 90-2000, incluso en Jurassic Park. Ese sentido del humor que parecía estar un poco fuera de contexto, pero que no llegaba a ensombrecer el género real de la película. Y esta cinta creo que merece unas cuantas advertencias, porque es bastante asquerosa. Se estima que el presupuesto de Turno de Noche está en los $10 millones, algo que me parece razonable para lo que me he encontrado, porque hay un trabajo fantástico tanto de efectos visuales como de efectos prácticos, porque son muy desagradables. Si no estás muy preparado para ver vísceras de manera bastante explícita, pues igual no es tu mejor opción. Diría que es incluso más asquerosa en ese sentido que la saga Zombieland. Cuando se trata de adaptar una novela, las cosas suelen ser complicadas, pero aquí, en este caso, David Coeb se adapta a sí mismo, así que tiene la situación muy bien controlada. Y este guión también tiene mucha inspiración en esas películas de finales de los años 90, y es un especialista, es un maestro a la hora de presentar personajes y presentar situaciones también. No le hace falta prácticamente ni 3 líneas para hacerte una idea muy clara de cómo es ese personaje, quizá un poco estereotípico, pero funciona muy bien porque tiene una naturalidad innata para presentar personajes y esta vez lo vuelve a demostrar. Pese a que la película tiene una introducción
quizá un poquito larga para lo que estamos acostumbrados últimamente, funciona muy bien porque sabe llevar los tiempos. La banda sonora de vez en cuando también ayuda a proporcionarle un poquito más de ritmo, pero la cinta no tiene ninguna prisa. El metraje está en los 98 minutos, ni más ni menos, no le falta ni le sobra nada, pero gracias a la pluma de David Coeb se acerca bastante a ese tipo de cine de los años 90. No es tan frenético ni quiere estar constantemente estimulándote con cosas impactantes, aunque la película lo es, no lo vamos a negar. Y me puedo referir a los que hemos visto ya 1.000.000 de veces en The Last of Us, pero el contexto y la ejecución lo hacen bastante más asqueroso. Tampoco podemos decir que sea una película de terror. Digamos que estaría dentro de un género fantástico / ciencia ficción, con un poquito de ese cine de aventuras en el que tenemos a dos protagonistas que no saben a lo que se están enfrentando. Si hablamos de las interpretaciones, el trabajo de Joe Keery es muy pero que muy cercano a su personaje en Stranger Things. Está claro como el agua el motivo por el que le han elegido para este personaje, porque se parece muchísimo. Puede resultar un poco estereotípico, pero es cierto que es un personaje que se hace querer, es agradable, es entrañable, digamos, y él ya ha demostrado de lejos que es capaz de interpretar a ese tipo de personajes. Puede que resulte un poco cliché, pero funciona para esta cinta. El trabajo de Liam Neeson también está muy equilibrado. Le hemos visto hace muy poquito en plena comedia absurda con Naked Gun, pero aquí está un poquito más centrado, más equilibrado. Hay un cierto toque de humor, pero no se sube a la parra y está en un tono bastante comedido. Una de las cosas que más me ha impresionado ha sido su final, su clímax. Me sorprende por lo arriesgado que es y lo bien que se ve. No me esperaba para nada ese despliegue con el final en una película que resulta bastante íntima, entre comillas, dentro de lo que cabe en una producción que podríamos considerar dentro del circuito estadounidense. Para que os hagáis una idea, los efectos visuales se ven mucho mejor que producciones como por ejemplo Greenland 2. Ahí lo dejo. Nos presenta una historia sencilla, no se va a comer demasiado la cabeza, va a disfrutar simplemente en un contexto y una localización que son interesantes, con personajes que funcionan y sin pretender ser nada de lo que no es. Y unas interpretaciones que están en el lugar correcto, ni más ni menos. Lo suficiente para que no te dé vergüenza ajena y tampoco para que te resulte una película muy olvidable. Está en un terreno muy cómodo, y yo creo que David Coeb lo sabe, y se encuentra él también muy cómodo escribiendo este tipo de historias. No va a ser la película que más te sorprenda este año, pero tengo que añadir que con la calidad de lo que hemos visto últimamente, se agradece encontrarse con una película que sabe lo que quiere, tiene un objetivo claro, lo cumple y ya está. Entretenerte. Punto. Sin pretensiones, retomar esos años 90 e inicios de los 2000 en los que las películas de aventuras eran eso, películas de aventuras, género fantástico. Lo más reciente que tenemos que puede parecerse un poco a eso, efectivamente, es la saga Zombieland, pero creo que esta es un equilibrio entre una película de zombies que se toma en serio a sí misma y esa diversión que aporta el tono de Zombieland. Creo que puede ser una apuesta divertida. Por todo esto, para mí Turno de Noche es un 6,5, por su buen trabajo con efectos visuales y prácticos, por ese buen equilibrio entre la comedia y el género fantástico, y por darme una historia agradable que he disfrutado durante 1 hora y media sin más pretensiones. Un guión que agradezco y que echo de menos en muchas ocasiones, que no sea tan descriptivo, tan evidente, y de depender un poquito más de la agudeza y del sentido común del espectador. Si vais a verla esta semana, porque como digo, repito, se estrena este próximo miércoles, día 22 de abril. Si la veis, por favor, contadme qué os ha parecido aquí abajo en la sección de comentarios. Es probable que no llegue con demasiadas copias y más si tiene que competir con el estreno de Michael. Y si ya se ha estrenado en vuestro país, lo mismo digo. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.